Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que ha decidido ser protagonista de su vida. Les cuento sobre él. Es un activista social y persona con discapacidad motriz por parálisis cerebral que busca el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Es maestro de español para extranjeros y fundador de Discapacitados, un movimiento que busca seguir visibilizando la discapacidad en diferentes ámbitos. Recibió el premio Inclusión Intergeneracional por el Tecnológico de Monterrey y ha participado en distintos foros, conferencias y medios de comunicación llevando su mensaje. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Aldo Pancardo, a Efecto Inspiración. Aldo, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Gracias por el espacio. Al contrario, Aldo, gracias por levantar la mano, porque déjenme platicarle a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que yo no conocía, no tenía el gusto de conocer la historia de Aldo. Sin embargo, por esas redes sociales que nos conectan, claro. Aldo escuchó una de las entrevistas de Efecto Inspiración y me escribió. Sí. Aldo me escribió para decirme, oye, me encantaría compartir mi historia. Inmediatamente me puse yo a investigar un poco sobre él, a ver sus redes sociales. Y bueno, vi que la historia de Aldo era una historia que sin duda teníamos que contar, porque es una historia, como lo dije al principio, Aldo, donde tú has decidido que independientemente de tu condición y de la discapacidad que tienes, que ya hablaremos de ella, tú has decidido ser un protagonista de tu vida y no ser víctima. Y esa parte me parece que es una parte increíble, que es ejemplo y que lo tenemos que compartir. Así Muchas que gracias. No, gracias de nuevo. Y bueno, empezamos, Aldo, a platicar sobre ti para que la gente conozca más. A mí me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre sus primeros años de vida. Ahorita fuera del aire platicábamos un poquito de lo que fueron tus primeros incluso meses de vida cuando te das cuenta, o tus papás se dan cuenta de tu discapacidad. Ponnos, por favor, en contexto de quién es Aldo Pancardo. Muy bien. Empezamos fuerte, ¿no? Con una pregunta. Híjole. Bueno, me voy a definir, yo creo que con 3 palabras para empezar. Yo creo que yo soy una persona alegre, determinada y curiosa. Y haz de cuenta que comentábamos ahorita, yo soy cuate, tengo una cuata a la cual le mando saludos, Olga, por ahí saludos. Y bueno, somos 7 vecinos, quiere decir que nacimos prematuros. A mi mamá se le desprendió la placenta, tuvo ahí una situación, lo que ocasionó que tuviera una hipoxia, que es simplemente falta de oxígeno, en mi caso, por 1 minuto. Eso, en el caso de tu hermana no. En el caso de mi hermana no. Eso aunado a que pues no terminamos de desarrollarnos, nos faltaron 2 mesecitos, complicado un poquito más la situación. Entonces tuvieron que hacer lo que es una cesárea a mi mamá y nos pusieron en incubadora durante 1 mes y medio para terminar de desarrollarnos. Pero en ese inter, como a mí me faltó oxígeno, la verdad es que el doctor, de acuerdo a lo que me dicen mis papás, porque pues yo obviamente no me acuerdo, el doctor les dijo que era muy, vamos a, ¿cómo llamarlo? Que iba a haber algún tipo de consecuencia. De secuelas. Exactamente, sí. No sabían qué, pero que iba a haber algo, porque era muy temprano para poder saberlo. La verdad es que inclusive decían que no sabían si iba a poder sobrevivir el tema de ese estrés que tuvo mi cuerpo o no. O eso es lo que me cuentan, ¿verdad? Y pues a partir de ahí tuve una compañera, que la sigo teniendo ahorita, que es mi hermana, mi cuata, y ella fue mi espejo. Siempre cuando tengo la oportunidad de hablar, de compartir, siempre comparto este concepto que es que ella fue mi espejo,
porque tuve la suerte de que literalmente íbamos a la par. Claro. Entonces, ella hacía cosas y mis papás obviamente decían, bueno, ¿Aldo lo va a hacer o no lo va a hacer? Y ella fue la que realmente hizo el parteaguas, porque a los 6 meses, cuando nos empezamos ya a Paso el Peligro y todo lo demás, ella empezó a moverse, a gatear, a buscar cosas, pero yo no. O yo quería hacerlo, pero batallaba. O ella se quería parar en la cuna, pero no podía. Entonces mis papás pusieron atención y dijeron, oye, qué raro que Olga sí pueda, pero que Aldo no. ¿Por qué? Entonces me cuentan mis papás que me llevaron, y ahí se fue cuando se dio cuenta que tenía un tema en lo que son las piernas, debido a que de manera, vamos a decir, el doctor lo puso como si fuera una parálisis cerebral infantil. Okay. Debido a esa hipoxia, a esa falta de oxígeno, el diagnóstico es parálisis cerebral, que me afectó pues lo que son las piernas. O sea, tu tema motriz. Mi tema motriz, okay. Sí. Y pues a partir de ahí es eso. Pero ellos, gracias a Dios y a las circunstancias, mis papás buscaron desde un inicio qué opciones había para poder ayudarme al desarrollo lo más que se pudiera, porque cuando alguien tiene discapacidad, los primeros meses y los primeros años son importantísimos para que pueda dar la persona un salto y pueda desarrollarse lo mejor que se pueda. Entonces, a partir de los 6 meses, hasta mis 18, 19 años, ellos me tuvieron, y yo estuve también, en una racha casi sin descanso de terapias, operaciones, tratamientos, buscar nuevas opciones. Y creo que eso fue lo que marcó pues un desarrollo un poquito mayor, ¿no? Y la verdad es que es increíble, Aldo, porque le tengo que comentar a toda la gente el día de hoy que, por ejemplo, tú hoy llegaste solo, sí. Llegaste en Uber, vas bien, mueves, eres una persona que eres independiente, has logrado esa independencia y sobre todo no te limitas, tu condición o tu discapacidad o este reto motriz que tú tienes, claro, no es un impedimento para que tú hagas todo lo que te propongas. Pero yo lo que quiero saber es, ¿qué tuviste que pasar, Aldo, para llegar a lo que yo estoy viendo hoy? Y para llegar a ver este hombre que no se limita, para ver este hombre que va, viene, que levanta la mano porque quiere contar su historia. Háblame primero de los retos físicos que tuviste que ir pasando y cuándo tomas tu conciencia, porque digo, a los 6 meses, pues no, obviamente no te acuerdas, cuando eres niño me imagino que tienes poca conciencia, pero ¿en qué momento empiezas tú como a tener conciencia de tus retos físicos primero? Háblame ahorita solamente de la parte física y cuál fue todo ese camino que te llevó a estar pues físicamente como estás hoy para ser un hombre independiente. Claro. Pues bueno, así como conciencia, yo diría que a partir de los que te gustan, 5 o 6 años de edad. Ah, chiquito. Sí, estaba, ok. Porque yo recuerdo, y se me viene a la mente mucho, estaba en kinder. Ok. Y yo quería jugar fútbol. Ok. Mis compañeros estaban jugando fútbol en el recreo. Ok. Y yo recuerdo, literalmente lo puedo ver aquí, que yo les decía, yo quiero jugar fútbol, pero me decían, no puedes porque tienes andador. En ese entonces usaba andador, no usaba bastón. Ok. Pero yo me había enseñado porque mi terapeuta, porque a esto, yo en las tardes cuando terminaba la escuela iba a terapias. Ok. Mi terapeuta me había enseñado a agarrar el andador al revés. Normalmente lo agarras hacia adelante. Bueno, él me enseñó a agarrarlo así, como para tener lo que es la parte de enfrente de mis piernas libre para poder apoyarme y patear el balón. Ok. Entonces yo aprendí a hacer eso. Ok. Y yo llegaba con mis compañeritos y yo les decía, yo quiero. Sí puedo. Sí puedo. Ellos me decían, no puedes. Y yo iba, les decía, sí puedo, no puedes. Y no me daban oportunidad. Okay. Yo creo que a partir de ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que pues mis piernas realmente me privaban de oportunidades tan sencillas como jugar con mis compañeros fútbol, ¿no? Y, por ejemplo, ellos podían correr y yo corría más lento, o yo me cansaba más, o inclusive las maestras, que no lo hacen, por supuesto, para demeritar ni nada, como que ponían más atención conmigo que lo que ponían con las otras compañeros, o sí, me ponían más atención. Entonces, una disculpa. Todo eso me fue como que llevando a decir, ok,
mi condición o lo que yo tengo realmente es algo que llama la atención de mis compañeros, que impide que haga ciertas cosas, que mis maestras también buscan como que, bueno, ¿cómo lo puedo ayudar? Y aquí quiero decir una idea que es bien importante. Yo tenía como dos mundos. El mundo de mi escuela, que es cuando yo llegaba y me veían así, todo el mundo me quería ayudar. Todo el mundo decía, no, yo te ayudo. Si yo tenía que ir de un lado para el otro, no, yo te llevo, yo te cargo la mochila. Mis hermanas también me cargaban la mochila, cosas por el estilo. Pero yo lo vivía mucho en la escuela. Me ayudaban mucho. Y yo llegaba a mi casa y en mi casa no había eso. En mi casa me decían, si tú quieres hacer algo, párate y hazlo tú. O muévete y hazlo tú. Si quieres hacer esto, hazlo tú. Entonces yo tenía todos los días como que esa disyuntiva de acá me tratan bien padre y me puedo acostumbrar porque a todo el mundo le gusta como que batallar lo menos posible. Claro, sí. Pero llegaba a mi casa y era lo contrario. Entonces para mí era un choque de decir, bueno, oye, ¿y cuál de las dos me voy a tomar? Wow. Y pues sí, yo creo que tuve, y siempre lo digo también cuando tengo oportunidad, como a los 6, 7 años, un día. No fue de la nada, creo que se fue construyendo en todo este tiempo que te comento. Yo lloraba muchas veces en la esquina de una escalera porque yo veía que mis compañeros realmente podían correr o podían saltar o podían jugar y yo no podía o no me dejaban. La verdad es que sí me pegaba, me acuerdo. Un día, pues pasó, me puse triste, lloré, pero no sé. Va a sonar como muy poético, pero como que me cansé de llorar y dije, bueno, tengo dos opciones. O me la paso llorando aquí en la esquina y no hago nada, o hago mis cosas a como me dé. ¿A tus 7 años? Sí, más o menos. Sí, hago mis cosas a como me dé y que me valga pues, lo que vayan a decir y que me valga que no me quieran invitar a jugar, como quiera yo voy a meterme a jugar o voy a hacer las cosas como a mí me dé. Sí recuerdo, francamente, que fue como esos 7 años. Wow. Que realmente ahí fue cuando tomé como la decisión de decir, a partir de aquí, yo sé que va a haber como obstáculos, pero me valen. A ver, quisiera yo entender un poco más, porque ahorita te decía, háblame de la parte física y nos hablaste de la parte física y ahorita empezaste ya a tocar el tema emocional y mental con esto que me estás ahorita compartiendo. Ajá. ¿Cómo ha sido ese proceso emocional, interno, de autoconocimiento, de tener como la capacidad y la lucidez y la sabiduría para poder discernir y decir, ya me cansé de llorar, voy a hacer las cosas porque son las únicas dos opciones que tengo? De alguna manera entendiste que tenías que abrazar esa realidad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue ese proceso interno que tú tuviste que vivir? Y sobre todo hablando de estas dos, déjame decirlo así, como dualidades que tenías en tu casa y en la escuela, que me imagino que en tu casa lo hacían, obviamente con la intención de darte esas herramientas para volverte independiente, pero bueno, cuando estás inmerso en una situación es difícil verlo. Claro. Háblame del proceso interno que vivió Aldo. Es una excelente pregunta. Y creo que el factor determinante fueron mis papás. Mi papá y mi mamá. Mis hermanas también, por supuesto. O sea, tienes a tu cuata y aparte otra hermana. Sí, mi hermana menor. Menor, pero mis papás. Y volvemos a lo que te decía ahorita. Ellos fue como que, no, yo te voy a tratar como trato a tus dos hermanas. De mi parte, no va a haber ningún tratamiento especial. Ninguna consideración. Y yo tenía que llegar de terapia y hacer mi tarea que me tocaba como todos los demás, ¿no? Y mi papá es una persona muy cuadrada, un poco fría, que me estuvo empujando siempre a hacer las cosas aunque no quisiera. El día de hoy le puedo agradecer porque si no fuera por él y por mi mamá no estaría aquí. Muchas veces quise tirar la toalla porque yo era un niño. O sea, imagínate que todos los días llegues tú siendo un niño de 7, 8, 9, 10 años, 11, 12. Y que te digan, no, tienes que llegar después de la escuela a hacer ejercicio, o a ir acá, o ir acá, o ir acá. No, yo me quiero quedar en mi camita, durmiendo, jugando videojuegos. Yo no pude hacer eso muchas veces. Y sí tuve unos choques con mi papá, más que nada.
porque no entendía eso. Porque él obviamente, ya siendo mayor, podía ver más allá. Claro. Podía ver hoy y podía ver más allá todavía. Y me dijo, me lo vas a agradecer después. A lo mejor ahorita estás peleado conmigo o con tu mamá, pero después nos los vas a agradecer. Y el día de hoy empiezo a agradecer. Pero volviendo también a tu pregunta de cómo ha sido ese proceso, de cómo tuve esa lucidez, pues es un proceso que he ido trabajando de mis 29 años. O sea, fue una decisión que tomé porque yo lo veía en la casa, ese no tener opción. Porque a mí no me daban opción de quedarme sin hacer nada. Entonces, si era lo que yo veía en mi casa, pues era lo que yo sabía que había, seguir hacia adelante. Entonces, cuando se me presentó la segunda opción, pues ganó lo que yo conocía, que era que siempre tienes que seguir hacia adelante, porque si no, no iba a poder salir. Obviamente no fue como que, ya lo decidí y ya no. O sea, durante todos esos años que tomé esa decisión, era levantarme y pues órale. O sea, ya tomaste esa decisión, todo lo que implica. Claro. Entonces, ¿y qué implica? Por ejemplo, pues ir más allá en el tema de incluirte tú, porque las personas o los compañeros no te incluyen. En ellos no está eso. Pero entonces tú, si realmente quieres inclusión, tienes que hacer por incluirte. ¡Qué interesante! Sí me explico. Obviamente depende muchísimo de qué tipo de discapacidad y qué grado, pero si estás en el tema de poder tener esa lucidez de la que hablamos, ¿por qué no hacer por incluirte tú? ¿Sí me explico? Wow. Entonces, pues es eso, y afrontar las cosas de la mejor manera posible. Obviamente siempre va a haber cosas negativas que vas a batallar y todo, pero pues a mí me ha funcionado muchísimo afrontar todo con una sonrisa, y todo se hace un poquito menos pesado. Suena mucho cliché, pero la verdad es que sí. La gente que me conoce podrá saber que soy una persona risueña, positiva, y eso me ha ayudado a, cuando pasan lo que pasa, que son tiempos difíciles, como quiera llegas y pasas. Y yo, aquí voy a salir un poquito el lado como niño que tengo, ¿no? Sí. Yo soy muy fan, o fui muy fan, sigo siendo fan de Dragon Ball. No sé si, bueno, haz de cuenta que yo siempre pensaba que yo era un Saiyajin. ¿Verdad? ¿Tú viste Dragon Ball? Sí. Bueno, entonces, sabes que ahí tienen como que esa parte de mientras más peleas y mientras más después te haces más fuerte. Bueno, entonces yo decía que venga lo que tenga que venir porque voy a terminar siendo más fuerte. Y mira que lo fuiste. Entonces, pues por eso. Entonces yo creo que fue una mezcolanza de muchas cosas. Sí. Fíjate, y esa mezcla de la que hablas y esos procesos internos que tú tuviste que vivir, tanto emocionales como físicos, te llevaron a, me encanta este concepto que tú dices, a tú incluirte, no esperar a que alguien más llegue y oigan, inclúyanme porque, pues, pobre de mí, sino decir, no, yo me voy a incluir. Esa parte me encanta cómo lo pones. Pero eso te llevó un paso más allá porque dijiste, tengo que, de alguna manera, compartir esto y creas tú discapacitados. 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 Sí. Háblame de discapacitados, háblame de cómo llega esta idea a tu mente, a tu corazón y qué es lo que buscas con discapacitados. Híjole, Discapacitados nació hace 2 años, francamente tiene poco. Y fue la respuesta a una pregunta. En mi vida las preguntas han tenido muchísimo poder. Yo creo que las preguntas correctas tienen mucho poder en la gente, en la vida de la gente. Mis papás, por ejemplo, y así te lo doy bien rápido para que tengamos contexto, siempre me decían, Aldo, piensa, ¿qué vas a hacer cuando yo ya no esté? ¿Qué vas a hacer cuando yo ya no esté? Entonces eso me empujaba a ok, voy a buscar a ser más independiente, a ser más autónomo, a buscar otras cosas, porque mis papás efectivamente algún día no van a estar. Y mis hermanas un día me dijeron, nosotros tampoco nos vamos a hacer cargo de ti, porque nosotros tenemos nuestra propia vida y queremos vivirla. Y eso fue como que, ok, sí, y yo quiero que la vivan, ¿sabes? Es su vida. Entonces, es eso. Mi mente siempre está en, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué haría si mis papás no estuvieran aquí? Siempre que tengo una dificultad, pienso eso. ¿Cómo la resuelvo? Sin que alguien esté aquí, porque
si alguien hoy me ofrece ayuda, está bien, puedo decir, va, me ayudas. Pero ¿y si un día paso por eso y no hay nadie que me ayude? ¿Me voy a esperar a que alguien me ayude? ¿Y voy a dejar de hacer las cosas porque alguien me ayude? No. Entonces esa es la ayuda, esa es como la pregunta. Wow. A partir de ahí yo me hice también otra pregunta, que fue, ¿mi discapacidad realmente me define? ¿Define qué soy, hasta dónde voy a llegar? O sea, ¿define mi vida o no define mi vida? A esto porque yo de chiquito escuchaba que mis tíos, mis abuelos, a lo mejor porque realmente les interesaba, les preocupaba, le preguntaban a mi papá y a mi mamá, ¿cómo va Aldo? ¿Cómo va sus terapias? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando crezca? ¿Cómo le va a hacer con sus estudios? Cosas por el estilo. Y yo siempre he sido, no sé, todo lo que me dicen lo recojo, para bien y para mal. Okay. Entonces, a pesar de que estaba muy chiquito, eso se interiorizó conmigo y yo me empecé a preguntar, ¿y si es cierto? ¿Y si mi discapacidad va a definir hasta dónde voy a llegar? Y esa es la pregunta que ha definido Discapacitados, porque Discapacitados es la respuesta a esa pregunta. Pero esa pregunta me tomó 27 años de mi vida. La estamos resumiendo así. Y un día, después de trabajar obviamente con la psicóloga y todo lo demás, después de 18 años de terapia física y de desarrollo, dije, no, ¿sabes qué? Una condición, una discapacidad no me define, pero sí me acompaña. Esa fue la respuesta que encontré. Exactamente. Y de ahí el eslogan de Discapacitados. Fue mi respuesta a mi pregunta, a la pregunta de mi discapacidad. Entonces dije, ok, no puedo hacer como que no existe, porque existe. Claro. Y pues voy a tener que aceptar que está aquí, pero tengo otra vez dos sopas. O la acepto, la integro y hago que mi discapacidad me sirva para algo positivo, o va a estar ahí nada más fregándome a cada ratito. Entonces, pues opté por lo otro. No, y me encanta. Y a ver, qué interesante eso que dices. Hago que mi discapacidad me ayude para algo positivo. ¿Para qué te ha ayudado? Porque siempre la pregunta, sí, cuando alguien tiene una discapacidad es cómo te limita, cómo te afecta. Sí. Me encanta que lo pongas al revés. Dime cómo te ha ayudado el tener una discapacidad. Cuando tienes una discapacidad o alguna limitación, te vuelves alguien recursivo. Ok. En muchísimos aspectos. Por ejemplo, bien fácil, cuando no hay un barandal en las escaleras, aprendes a utilizar tu entorno. Los árboles, el vidrio, los muros, las paredes. Cuando necesitas, por ejemplo, cuando no tienes un sentido como la discapacidad visual, aprendes a utilizar el oído. Cuando tienes discapacidad, una limitación, te vuelves recursivo, porque necesitas compensar eso. Eso te ayuda. Te ayuda también a ser más sensible con las situaciones de otras personas. Porque muchas veces estamos con la idea de que no nos va a pasar nada hasta que te pasa, ¿verdad? También te vuelve más resistente, más fuerte, más resiliente. Porque tienes que aparecer todos los días para ti. Porque nadie va a venir, nadie va a venir a levantarte, claro, o cosas así. Y aunque lo hagan, al final de cuentas, y aplica para todo. Claro. O sea, el que tiene que aparecer para ti, o la que tiene que aparecer para ti, eres tú. Entonces, pues es nada más una decisión que viene cargada de muchas cosas. Pero es, bueno, yo tengo una vida, ¿la voy a vivir o no? Entonces, sí, ok, te ayuda a tener esa fuerza, esa determinación. Que ojo, no es que una vez la tengas y ya siempre la tienes. No, claro. No. Como cualquier persona en la vida, hay altos y hay bajos. Ajá, y hay cosas que si te dices, me recuerda que a veces tengo algo por el tema de mi discapacidad o de mi limitación, en mi caso motriz, ¿verdad? Pero pues es eso, yo creo que te hace recursivo, te hace sensible, te hace determinante, o sea, muchísimas cosas. Y la idea de Discapacitados es precisamente llevar estos mensajes, hablar de cómo la discapacidad es pues algo normalizarlo, ¿no? Es algo normal, natural, y tú compartes tu historia. Sí. Para que la gente pueda encontrar en ti una inspiración y que pueda también encontrar estas herramientas, ¿no? Que puedan hacer
que me encanta otra vez que ellos mismos se incluyan. Y hay algo que tú escribiste, que lo quiero compartir, sobre el trabajo que haces todos los días, una reflexión que dice así, dice: a lo mejor no alcanzaré a ver la sombra del árbol de la semilla que sembré, pero me emociona pensar en esa sombra que alcance y sirva por igual para todos, importando poco o nada como estés. Sí. ¿Cómo es esa sombra que tú hoy visualizas, que a lo mejor me encanta, dices, no la voy a alcanzar a ver? Estás poniendo la semilla para que el árbol crezca y dé esa sombra, pero ¿cómo te imaginas el mundo con esa sombra por la que tú hoy estás trabajando? Yo me imagino un mundo, así lo voy a poner bien simple, un mundo en donde las limitaciones sean lo mínimo posible. Y estoy hablando de entornos físicos, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de muchas cosas. Creo que lo definiría como una unificación. Ya ves que estamos en el tema de integración. Primero estaba la exclusión y luego vino la integración. Estamos en la inclusión. Yo creo que valdría la pena saltar hacia la unificación, que es que ya no tengas que incluir porque de per se ya estás incluido, ¿no? Wow. Estás unificado ya. O sea, ¿sabes? No hay una diferenciación. Y lo decía, fíjate que esto no es totalmente crédito mío. Tengo una muy buena amiga que se llama Itziar Santos. Ella trabaja en Movimiento Congruencia. ¿Sí conoces Movimiento Congruencia? No lo conozco. Bueno, es una consultora, es una empresa que se dedica a fomentar y promover la inclusión laboral para personas con discapacidad. Qué padre. Muy, muy padre. Una vez estábamos platicando y ella también compartía esta idea. Y creo que es eso. Yo lo que busco, y ahorita ya no soy solo yo, hay 2 personas que se sumaron a Discapacitados, ¿verdad? Es informar, visibilizar sobre el tema de la discapacidad. Ahorita soy yo, sí me explico, el que está poniendo la cara. La imagen, claro. Pero yo conozco gente con todas las discapacidades que tiene una historia muy interesante que contar, como Angélica, como Mayra, como Sergio, como muchísimas personas. Entonces, pues es eso. A lo mejor ellos necesitaban como que ese empuje para decir, ok, mi historia vale la pena que la escuche alguna persona. Entonces, si él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Y a lo mejor tú piensas que tu historia no es como muy así impresionante, pero a lo mejor para una persona le cambia un poquito la vida. Totalmente. Entonces, a partir de ahí decidimos pues ir a lanzarnos y saber que tenemos algo que decir. Obviamente sabemos que cuando nos abren espacios como estos hay una responsabilidad sobre qué vas a comunicar y cuál es tu mensaje, pero sí aprovechar estas plataformas, porque creo que ahorita hay una generación muy interesante de personas con discapacidad que están aprovechando las redes sociales y las plataformas para expandir un mensaje positivo, un mensaje de inclusión, un mensaje de unificación. Antes había una frase que decía que las personas necesitaban ser la voz de las personas con discapacidad porque no tenían voz. No es cierto. Las personas con discapacidad siempre han tenido voz porque son personas. Lo que faltaba son las plataformas que el día de hoy hay para que esas personas con su propia voz puedan decir lo que ellos piensan desde su perspectiva. Me encanta. Entonces, creo que hay una generación muy interesante de personas con discapacidad que está haciendo este tema de pues una abogacía por decir, hey, yo soy persona, tengo mi derecho, hey, escucha mi historia, porque vale la pena ser escuchada, como Angélica, de nuevo volvemos. Y pues es eso, ¿no? Y pues pensar en que puedo aportar un granito de arena, la verdad es que me voy contento, me voy pando. Y sé que efectivamente, como lo decía ahí, pues no, a lo mejor no lo voy a ver ahorita materializado, pero no pasa nada, porque, oye, yo estuve aquí, pasé por esto, yo sé que se puede llegar hasta cierto punto. Yo lo que quiero para ti, persona con discapacidad, es que llegues ahí, a vivir tu vida lo más normal y autónomo posible, porque ese debería ser el deber ser, ¿no? Y esto que me estás diciendo es una idea sumamente generosa, ¿no? O sea, el hecho de decir, no me importa que no lo vea yo, pero quiero que este mensaje llegue para las siguientes generaciones. Me encanta. Y otra vez, lo resumimos en este eslogan tuyo que dice, una discapacidad no te define, te acompaña. Retomando otra vez este eslogan y retomando toda esta conversación que hemos tenido,
¿Cómo es que pones en práctica todos los días esto? Una discapacidad no te define, te acompaña. ¿Y cómo te ayuda a tener una mentalidad enfocada, a tener una mentalidad positiva? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos todo mundo poner esto en práctica, ¿no? Porque creo que va más allá de tener una limitación física o no. Creo que todos, de alguna manera, a veces tenemos limitaciones en nuestra cabeza, cosas que a lo mejor nos están deteniendo de ir más adelante. Sí. Y el recordar que una discapacidad no te define, sino te acompaña, creo que es una excelente forma o un excelente recordatorio para alcanzar nuestras metas. ¿Cómo se pone esto en práctica todos los días y cómo lo pones tú en práctica todos los días? Muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta es, a mí me funcionan mucho los retos. Soy una persona que le gusta muchísimo ponerse retos en todos los ámbitos, extremos y no extremos. Hace un año y cachito me lancé de un paracaídas para ver si realmente podía. Vi tu video, qué barbaridad. Pero a lo que voy es que también es bien importante las redes las redes sociales, y me refiero, por ejemplo, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Las redes de apoyo. Las redes de apoyo, exactamente. Tus amigos para mí han sido determinantes. Ellos son los que me retan todos los días. Cuando de repente tengo, como que me canso, como que busco, como que hey Aldo, ¿qué onda? ¿Vamos a poder hacer esto o no? Y creo que ahí va la respuesta a tu primera pregunta. ¿Cómo es que yo lo hago? ¿O cómo es que esto me sirve? A través de personas que me apoyan y que me quieren ver crecer y que me quieren ver romper o expandir esos límites. Entonces, pues yo digo, ok, va, todos los días me levanto a hacer eso. Por ellos y por mí, claro. ¿Verdad? Más que nada también es eso. ¿Cómo lo hacen de manera en general? ¿Cómo pueden hacerlo ustedes? Híjole, bien fácil también. La gente normalmente piensa que es un poco complicado, pero no. O sea, simplemente se trata de tratarnos lo más normal posible. Por ejemplo, y volvemos a algo bien básico. Si tú estás hablando con una persona con silla de ruedas, pues baja tu paso para que puedas acompañarlo. Porque a una persona le gusta sentirse acompañada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso. O si estás hablando con una persona de talla baja, pues también, si estás sentado, siéntate. Si estás hablando con una persona ciega, indícale para dónde vas. Sé claro con tus intenciones. Y esas pequeñas acciones son acciones que igualan el entorno que tú tienes y esa interacción. Y haciendo eso, pues haz de cuenta que yo siento que las barreras disminuyen bastante. Claro. ¿No? Porque lo estás poniendo pues, en tu mismo nivel, ¿no? Incluso se rompen. No solamente disminuyen, creo que se rompen porque estamos hablando de tú a tú, de iguales. Exactamente. Y pues es eso. Y también, por ejemplo, tú o las personas que tienen como estos espacios que han construido, creo que aportan bastante haciendo lo que tú hiciste conmigo. Diciendo, sí, ven, cuenta tu historia. Entonces, pues es eso, yo creo que toda parte abona, sí. Me encanta que lo digas y la verdad es que sí, tú hace rato dijiste que muchas veces nosotros podemos creer que nuestra historia no vale la pena ser contada. Y bueno, aquí en Efecto Inspiración creemos y luchamos y soñamos con contar muchas historias porque definitivamente yo no tengo la menor duda que las historias tienen el poder de cambiar el mundo, ¿no? De acuerdo. Que si nos ponemos nosotros a analizar la historia, todas las grandes conquistas, todas las grandes, pues ahora sí que todo lo que se ha alcanzado empezó con una historia personal, ¿no? O sea, todas las historias colectivas empezaron por una historia personal que migraron después a ser una historia de todos. Y al compartir tu historia, por ejemplo, el día de hoy, Aldo, esa historia se hace nuestra. Y esa historia también logramos nosotros abrazarla y entender qué estás tú sintiendo para nosotros también conectar contigo y para nosotros también entender qué sentimos y cómo podemos construir esta mejor sociedad, este mejor mundo. A final de cuentas, la empatía siempre va a ser la respuesta a todas estas situaciones de
pues déjame decirlo así, de egoísmo. Todas estas situaciones que a veces no... El ruido de la vida no nos permite escuchar ni nos permite ver. Entonces, al contrario, a mí me encanta hoy que estés aquí y que puedas abrirnos tu corazón para poder nosotros entender un poquito qué hace a Aldo ser este ser humano que hoy se define como agente de cambio. Me encanta que tú pones siempre en tus redes y en todo lo que dices es, soy agente de cambio. ¿Qué significa para ti, Aldo, ser un agente de cambio? Significa tener una responsabilidad contigo, con tu causa y con lo que le comunicas a los demás. Si tú te defines, desde mi punto de vista, por supuesto, como agente de cambio, es porque quieres generar un cambio. Y si tú tienes posibilidades, como las que tenemos el día de hoy, de compartir tu historia, tu información, pues órale, a lo mejor vas a impactar personas, vas a impactar gente, vas a impactar vidas. Y la gente no se pone a pensar mucho en eso cuando estamos en redes sociales. Dicen, sí, yo tengo no sé cuántos followers, lo que sea. Pero oye, son personas y las personas tienen vidas y tienen problemas que a lo mejor están pasando, ¿no? Entonces yo creo que cómo me defino como agente de cambio, pues es eso. Yo me defino así porque sí creo que necesitamos un continuo cambio para mejorar. Y yo quiero aportar a eso. Obviamente sé, como te decía, que voy a ser un pequeño eslabón, pero yo me voy contento con saber que si yo pude hacerlo y me nací a hacerlo, me atreví a hacerlo. ¿Sí me explico? Si yo sentía yo sé que tengo algo que decir, yo sé que esto le puede servir a alguien más, pues no morirme con eso. Claro, claro. Sí me explico. Y ya me ha tocado que la gente comparte conmigo, oye, Aldo, este mensaje me llegó, este mensaje me ayudó mucho. Entonces, muchas veces, como creador de contenido, uno se va con que, no estoy llegando a lo mejor a lo que tenía que llegar en el tema de la vanidad de los números, ¿no? Sí. Pero si un mensaje te llega y te dice, oye, esto me llegó, esto me cambió la vida, estaba pasando por algo, y a partir de esto pensé en esto, ahí es cuando tú dices, oye, pues... Valió la pena. Valió la pena. Entonces es eso, yo lo definiría como esas ganas de decir lo que tú quieres hacerlo, ser congruente con eso, pero sí tener una responsabilidad sobre lo que estás comunicando. Totalmente. Así, sí. Totalmente. El tener el día de hoy un teléfono, claro. ser parte de una red social, estar en un micrófono. Sí. Conlleva muchísima responsabilidad de poder compartir estos mensajes generosos, estos mensajes que abonen al amor, que abonen a la empatía, porque, híjole, muchas veces vemos lo contrario y eso pues no le suma a nadie, ¿no? Pero yo quisiera saber, Aldo, que por favor me digas cuál es el secreto, la clave, los ingredientes para poder ser protagonistas de nuestras propias vidas. O sea, yo te veo a ti y te veo un hombre, como lo dije al principio, totalmente en control, con unas ganas de ser protagonista y no víctima. ¿Cuál es la clave? No solamente cuando existe una discapacidad, sino en general en la vida. ¿Cómo podemos lograr ser protagonistas de nuestra propia vida y no ser víctimas? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es la clave? Y ahorita te respondo la pregunta tal y cual. Lo que me ayudó bastante una vez, a mí me gusta mucho leer. Un libro me cambió esa perspectiva completamente. No sé si tú conoces la corriente de pensamiento que se llama estoicismo. Bueno, yo soy muy fanático de ese tema. Hay un libro que se llama El obstáculo es el camino. Y nada más con el puro título tienes. Una vez que lo lees, que profundizas en eso, dices, entiendo. A partir de ahí creo que mi visión cambió. ¿A qué me refiero? A que yo muchísimas veces y durante muchos años vi mi condición como un obstáculo que tenía que vencer. Y aquí entramos en una disyuntiva, porque hay gente que dice que la discapacidad no se vence, sino que se convive con ella, y estoy de acuerdo con eso. Pero en mi
en esa parte de mi vida me ayudó muchísimo pensarlo así. Hasta que me topé con ese libro y también con lo que me decía mi papá y un amigo. Y me puse a pensar, oye, ¿y si sí es cierto? ¿Y si ese obstáculo que yo tan desesperadamente quiero sobrepasar es realmente por donde tengo que ir? Si tengo que aceptarlo, pasar por ahí para poder ser mejor. ¿Sí me explico? Entonces, creo que es eso. Creo que es, sí, hacer una introspección de tu obstáculo o de tu situación que más te impide avanzar en lo que tú quieres. Y tomar la decisión de si vas a estar ahí como un espectador o vas a aventarte ahí a hacerlo. No es fácil, obviamente, no es fácil. A mí me tomó muchos años y hay gente que le toma toda la vida. Pero yo creo que es eso. Otra cosa es el tema, por ejemplo, de cómo ves la vida. Si la ves más gris, más oscura, o tiras más para lo blanco, por así decirlo, ¿no? Yo tiro más para lo blanco porque es lo que me sirve. ¿De qué me sirve estarme preocupando por cosas que no puedo controlar? Entonces, eso. Yo creo que es el tema de cómo ves la vida, ¿no? Esa visión. El tema de la introspección, el tema de la perspectiva, el tema de las ganas. Y el tema de tener metas, ambiciones, sueños. Yo no sabía que iba a terminar aquí, pero siempre sabía que yo quería que me fuera bien en todos los aspectos. ¿Sí me explico? Porque yo veía a mi papá y a mi papá siempre me inculcó eso. Tener personas que son tus ejemplos hacia donde quieres llegar, ¿no? Puede ser cualquiera. Y definir un plazo de tiempo me ayuda bastante. No sé, wow. 10 años, 20 años, 15 años. A mí, eso. Yo creo que sería, pues eso, definir y ver cuál es tu obstáculo más grande. Después decir, tengo 2 opciones. ¿Camino hacia eso o me quedo ahí? El tema de la perspectiva, si tiras más hacia lo blanco o más hacia lo gris o negro. El tema de tener como esos ejemplos en tu vida y el tema de tener ambiciones y sueños que quieras alcanzar. Ay, no, me encanta, Aldo, me encanta y de verdad que qué sabiduría la tuya. No. Y la verdad es que creo que esa sabiduría te la ha dado estos obstáculos de los que tú hablas, ¿no? Y me encanta porque has ido hacia esos obstáculos y los has abrazado, los has hecho tuyos y eso te ha hecho ser el hombre resiliente que eres hoy. Hablabas ahorita también de sueños, de metas. Sí. ¿Con qué sueña Aldo? ¿Con qué sueño? Híjole, qué buena pregunta. ¿En general, ¿con qué sueñas en tu vida? ¿Con qué sueñas alcanzar? ¿Qué sueñas lograr? ¿En qué sueñas convertirte? ¿Cuál es ese sueño que te impulsa en tu vida? Yo quiero, y volvemos a la pregunta que te decía que era que definía mi viaje. Yo creo que la frase de mi discapacidad no me define, me acompaña, es la primera etapa. Ok. Sí. Y gracias a Discapacitados, yo voy a ir llenando estas segundas, o lo demás, estas segundas etapas o terceras etapas. Es que para mí nunca va a acabar esa pregunta. ¿Sí me explico? En el tema de hasta dónde puedo llegar en esto y en esto y en otro y aquello. Yo quiero llegar a ser una persona plena, feliz, contenta, que sepa que pudo ir hacia donde él quiso ir, que pudo extender los límites hacia donde los quiso extender, que a lo mejor va a haber un punto en donde me tope, pero saber que lo intenté, saber que lo hice, saber que nadie me va a contar las cosas, saber que no me quedé con ganas de casi nada, que me hiciera bien. Claro. Creo que es eso. Quiero ser una persona plena, feliz, contenta, que sepa que fue congruente con el mensaje que un día le llegó y que quiso comunicar. Quiero tener familia, quiero tener hijos, un perro. Quiero que me vaya bien en el tema económico y para eso tengo que trabajar.
pues quiero lo que todo el mundo quiere. Y creo que vas en el camino correcto, Aldo, porque... Es que también quiero comunicar ahí para cerrar. Yo siempre veo... Espérame, no me digas que vas a cerrar, porque antes de cerrar quiero hacer una dinámica. Deja el mensaje final para el cierre. Ya. Porque me quiero quedar con ese mensaje final. Pero antes de que me lo des, déjame decirte que yo hago una dinámica con todos mis invitados. Donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, emoción, idea, pensamiento, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente me lo digan. ¿Estás listísimo? Empezamos. Discapacidad. Reto. Inclusión. Sueño. Desafíos. Gasolina. Perseverancia. Camino. Efecto inspiración. Oportunidad. Él es Aldo Pancardo, él es este hombre que hoy viene a dejarnos estos mensajes increíbles de inspiración, de ganas de salir adelante. Ahora sí, Aldo, ¿cuál es ese mensaje final con el que te gustaría dejar a toda la gente que hoy te está viendo o escuchando? Bueno, antes que nada y de nuevo muchas gracias por el espacio. Yo quisiera invitarlos a que se dieran cuenta que para que la discapacidad se vea como es una condición como cualquier otra, todos tenemos algo que aportar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las familias, la familia es súper importante. Si tú tienes a tu hijo, a tu hermano, lo que sea, no lo sobreprotejas, porque eso puede limitarlo más que ayudarlo. Darle su espacio, dejar que se tropiece, pero a lo mejor sí cuidándolo en un entorno, pero siempre dándole esa libertad. Llenarlo de retos, desde obviamente donde él pueda, ¿verdad? O ella pueda, o la persona pueda. Y siempre preguntarte, yo creo, ¿qué haría esa persona o qué va a hacer esa persona cuando yo ya no esté? Creo que esa pregunta serviría muchísimo para cambiar un poquito esa mentalidad de sobreproteger a las personas con discapacidad. Sabemos que hay discapacidades y grados que sí necesitan un apoyo muchísimo más fuerte, pero tú como papá o como persona que estás con la persona con discapacidad, sabes de qué es capaz esa persona. Entonces, si tú identificas que esa persona tiene ese potencial, ayúdalo a cumplir ese potencial, no lo frenes. Y nada más recordar que pues una discapacidad no define, sino que te acompaña, y que te invito a ser agente de cambio en Discapacitodos. Muchas gracias. Al contrario, ¿redes sociales? Sí, Instagram, dis-capacitodos, TikTok, dis-capacitodos, y ya. Y ya. Síganlo, de verdad que Aldo es un hombre que nos llena de esta buena vibra, nos llena de estas ganas de ser agentes de cambio y nos llena de estas ganas de poder construir este mundo mejor, con inclusión, con generosidad, con solidaridad. De verdad, gracias a ti. No, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jessy. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.